Gracias por continuar con nosotros en su programa Ciudad de Animales. Recuerden escribirnos con el hashtag del día a través de las redes sociales de Capital 21 en este programa que está dedicado a generar conciencia sobre lo importante de cuidar la biodiversidad marina. Y está con nosotros el biólogo Isaí Domínguez, quien es biólogo marino, para platicar acerca de una especie que vive en los mares, que yo creo que genera una de las fobias más grandes, que no tiene y no goza de buena fama, de buena reputación, gracias a las películas, en especial me refiero a todas aquellas de tiburón. Así es, vamos a platicar acerca de los tiburones, los depredadores del mar. ¿Esto es cierto, Isaí? Sí, ese es el tiburón es el equivalente a un león, o sea, hablando en la cadena trófica. Ajá. Ellos son los que controlan prácticamente las poblaciones en el mar, pero su fama va más allá. O sea, en realidad esta película de Tiburón, muy buena, pero le dio una muy mala fama, lo cual hizo que prácticamente el que debería de temernos es el tiburón a nosotros. Se encuentran realmente gravemente amenazados. Sí, la gran mayoría de ellos están dentro de la lista roja de la IUCN. Y en México hay 3 que están dentro de la NOM 059, que es la norma que regula las especies que están en riesgo en México. Y está el tiburón blanco, tiburón ballena, el tiburón peregrino. Son 3. Que están en que riesgo. Están en riesgo, exactamente. Pero prácticamente todos los tiburones, por su biología, pues están en riesgo porque pues, esa es una especie que es enormemente capturada. O sea, en realidad, millones de toneladas anuales en todo el mundo son capturados por nosotros. ¿Por qué se les caza, Isaí? ¿Por este temor, por este miedo a que sea un depredador que puedan acabar con los surfistas, con los turistas que entran al mar? ¿Se caza por cuestiones de alimentación? ¿Se caza por mitos de que tienen poderes místicos, mágicos? ¿Cuál es la razón de pues que mira, esta especie amenazada? Prácticamente es por la pesca, para alimentación. Es el principal o su principal amenaza que ellos tienen, ¿no? En México es una de las capturas importantes, y en el mundo también. Digo, se habla de cerca de 1 millón de toneladas anuales a nivel mundial, en todo el mundo, es bastante. Uh-huh. Pero mucho de esta caza es por el aleteo, el famoso aleteo. O sea, las aletas de tiburón. Las aletas de tiburón, sí, y es triste porque lo único que hacen a veces es el pescado, porque en el mercado vale mucho. Y eso es de México, lo exportan a China para la famosa sopa de aleta de tiburón. Y lo único que hacen es quitarle las aletas pectorales, uh-huh, dorsales, y el troncho completo a veces lo tiran sin aprovecharse todo completo. Entonces sí es bastante preocupante, ¿no? Aquí no sucede mucho en México a veces. Sí es prácticamente utilizado todo la carne, uh-huh, y te la venden casi siempre como cazón, okay, que es como uno lo encuentra. ¿Pero está permitido el consumo? Está permitido, sí, todavía no hay una regulación o una norma que te diga no. Ya hay una norma que sí te dice cuánto se debe de capturar, a qué tamaño se deben de capturar, pero pues como no hay alguien que te esté revisando en el mar cuando viene el pescador, qué traes o qué no traes, y si estás cumpliendo la norma, pues bueno, todo el mundo caza y pesca lo que quiere a veces, ¿no? Aquí en México todavía cuesta mucho trabajo que con la pesca o las autoridades pesqueras estén al tanto de qué se está capturando en todo México. Ahora, ¿debemos de tener miedo al tiburón cuando vamos a nadar, cuando practicamos algún tipo de surf o de buceo? No, mira, bueno, yo soy fotógrafo submarino, aparte de biólogo, y comúnmente me topo con tiburones y jamás he tenido ningún evento al contrario, más bien ellos nos tienen miedo, ¿no? Y no, la gente no debe tener ningún miedo. Muy rara vez un tiburón se acerca a la costa. O sea, si un bañista que va a Acapulco, a la playa, jamás se va a acercar a un tiburón a la costa. De hecho, casi ya ni hay. Eso es lo triste. Igual los surfistas. El número aproximado de ataques de tiburón son 10 personas al año. Y de ellas 2, 3 mueren. En realidad, el tiburón no somos su carne. No somos su presa. Sí, no somos su presa. Prácticamente el tiburón va a llegar, sí te va a morder. El problema, bueno, es la mordida y en dónde te la va a dar y te va a soltar.
porque en la parte de su boca tiene ahí ellos unos sensores que te dicen cuánta cantidad de grasa tú tienes. Entonces, al morderte, él detecta que en realidad no tenemos nada de grasa, nos va a soltar y se va a ir. Okay. Sí, es mentira que te va a despedazar. Eso no, jamás. Eso nunca ha sucedido. ¿Por qué se podría dar una mordida o un ataque de tiburón? Yo había escuchado, bueno, obviamente por la sangre, ¿no? Que olfatean alguna herida. 2, porque si, por ejemplo, te llegabas a orinar en el mar. No, eso también es mentira. Y 3, porque pues llegaban a confundir a los surfistas con la vista desde abajo hacia arriba de un lobo marino. De un lobo marino. Ese es prácticamente... El tiburón nos confunde. O sea, él piensa, o sea, nos va a ver y dice, pues, ¿qué eres, no? O sea, tengo hambre y hay algo ahí que se ve que está, porque en realidad en el mar nosotros somos una papa nadando. Claro. Entonces nos ve y dice, pues, a ver, y por ese tipo, lo que llega es probar, prueba y suelta, porque dijo, no, esto no me sirve. Pero en realidad, sí, no, ni por la sangre tampoco nos ataca. Sí se juntan, si huelen sangre y eso se juntan y empiezan ahí a ver ahí como ¿qué está pasando? Exactamente, pero no es porque me corté, digo, yo me he cortado y jamás ha llegado un tiburón a hacerme algo, ¿no? Entonces, hay que conocer más al respecto de las especies antes de temerlas, antes de juzgarlas. Y, por favor, ¿se puede denunciar si es que sabemos de qué es ilegal? Claro, Profepa, la Policía Ambiental es Profepa, también ellos ven lo de la pesca ilegal también. O sea, es como la Policía Ambiental. Perfecto. Si es que tenemos alguna idea, conocemos, somos testigos de esto, por favor, quitémonos estos mitos. Ya escuchamos ahorita de palabras de Isaí, y más bien hay que proteger a estas especies que desafortunadamente están a nada de desaparecer por esta caza ilegal que no le estamos dando tregua. Isaí, tus redes sociales. En Instagram es Isaí Domínguez y Facebook igual Isaí Domínguez, me pueden seguir. Bienvenidos. Perfecto, ¿no? Y ahí veremos tus fotografías claro marinas que también has tomado. Sí. Perfecto, pues bueno, ¿qué te parece si seguimos con más aquí en Ciudad de Animales? Si sabes de algún animal que esté en peligro, llama a la Brigada de Denuncia Animal. Ellos responden al llamado y se asegurarán de que el animal se encuentra a salvo. Rescatistas y especialistas en primeros auxilios están ahí para ayudar. Llámalos y ayúdanos a mantener a salvo a nuestros seres vivos. Y seguimos con más en su programa Ciudad de Animales. Recuerden escribirnos a través de las redes sociales con el hashtag del día, por supuesto. Con el hashtag del día, por supuesto. Y bueno, ya está con nosotros. Nos da muchísimo gusto recibir a Miguel Rivas, quien es encargado de los proyectos de océanos en Greenpeace. Gracias por acompañarnos, Miguel. Bienvenido. Gracias a ti, Gustavo. Gracias, Brenda, por la invitación. Nuevamente en Ciudad de Animales, que nos acompañaste en la primera temporada y ahora también aquí en esta segunda. Vamos a platicar sobre este tema muy importante que es la conservación de los océanos, grandes, o más bien pequeños cambios que creo que pueden generar grandes impactos y que no es nada del otro mundo, nada más es como poner conciencia, ganitas, desde no utilizar, por ejemplo, popotes, que creo que ha sido una campaña que ha sonado mucho en redes sociales. Los bloqueadores, no los sé, bronceadores. Bronceadores, bolsas de plástico, reducirlos. Cuéntanos, Miguel. Bueno, hay varias cosas que nosotros como personas podemos hacer para disminuir la contaminación y la afectación que hacemos a los océanos, ¿no? Últimamente, como tú decías, el popote, las bolsas, los plásticos en general están muy en boga de todos, justo porque este año, el 2018, es el año para combatir la contaminación de plásticos en los océanos. No usar popotes, como tú bien decías, dejar... Las colillas de cigarro también. Sí, cuando van a la playa, por favor. Las colillas de cigarro. Una colilla de cigarro es capaz de contaminar hasta 50 litros de agua con los tóxicos que esta tiene. Entonces hay que hacer pues un manejo adecuado de esos residuos, sobre todo si vamos a la playa, pues llevarnos estas colillas, la basura que generamos. Eso es importante porque cuando el mar sube, pues todo esto se lo lleva al interior después y eso significa que muchos animales se van a ver afectados por esta contaminación. ¿Qué tanto afectan los bronceadores, el uso de bronceadores, de bloqueadores? Porque evidentemente pues tienes que utilizarlo. Exacto. Sí, habrán notado que cada vez que vamos a hacer snorkel, a hacer algún tipo de exploración submarina, ¿cierto? Nos recomiendan no usar bloqueadores solares. Hay una sustancia que se llama oxibenzona, que si uno lee los ingredientes, cuando viene esa sustancia en los bloqueadores, que más del 60% de los bloqueadores lo tiene, debemos evitar usarlo. ¿Por qué? Esta es una sustancia que es tóxica para las larvas de reproducción de los corales. Es importante, en verdad, hacer estas actividades, pero de manera consciente, ¿no? Y también creo que informarnos, como bien nos está diciendo, qué se requiere antes de practicar una actividad que podría ser tan hermosa y podemos dañar tanto por no hacerlo de manera adecuada. Correcto.
Ahora, Miguel, hemos visto muchos videos, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? De estos ríos de plástico también en la parte de los océanos, en la parte del fondo de los océanos, como bien decías, las ballenas que encallan, los delfines y que al momento de la autopsia están llenos de plástico. Había visto una campaña que también decía, bueno, para ayudar un poco, cada vez que vayamos a la playa, somos tantos los que vamos todos los días, llévate o regrésate de lo que encuentres mínimo 5 piezas de plástico. ¿Esto cómo lo ves? ¿Crees que podamos ayudar también en esto? Limpiar la playa. los océanos, las playas. Sí, mira, para que te hagas una idea de cuánto es la contaminación plástica, por ejemplo, en las playas mexicanas se calcula que tenemos 0.25 millones de piezas de plástico en nuestros océanos. Entonces, vivamos o no vivamos en la playa, hay que tener cuidado con los plásticos de un solo uso y cómo los desechamos. Lo ideal es no usarlos, ¿no? Miguel, tus redes sociales para saber más de todo lo que hacen en Greenpeace. Si la gente quiere saber más acerca de Greenpeace y acerca de lo que hacemos, puede visitar nuestra página web, que es www.greenpeace.org.mx, nuestro Facebook Greenpeace México, o nos puede encontrar en Instagram y Twitter como Greenpeace MX. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias. por haber estado aquí con nosotros en Ciudad de Animales. Nos vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con mucha más información. Paramédicos y rescatistas de la Brigada de Vigilancia Animal están en espera de tus denuncias. Sé parte de la red de ciudadanos preocupados por el bienestar animal. Recuerda que la civilidad de una sociedad también se define por el trato que le da a sus animales. Comunícate con ellos.